¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Esta es una respuesta general, mas cuando vamos a definirla en sus diferentes características, comprendemos no es un libro común, sino diferente a los demás, debido a la gran cantidad de autores, unos más de 40 autores, quienes fueron escribiendo por separado en distintos tiempos en un aproximado de 1400 a 1500 años aproximadamente. La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados que contienen las historias, las doctrinas, los códigos y tradiciones que orientan a los cristianos con base en la tradición judía en el Antiguo Testamento y el anuncio del Evangelio en el Nuevo Testamento. Fue escrita por unos 40 hombres aproximadamente o más, en un periodo aproximadamente de 1600 años. El primer libro de la Biblia fue el Génesis, escrito alrededor de 1445 a.C., aunque existen otros relatos que aseveran su escritura a partir del año 1200 a.C. El último libro del Apocalipsis fue escrito en la última década del siglo I. La Biblia en primera instancia se escribió en el Antiguo Testamento en hebreo, en parte en hebreo, y en el Nuevo Testamento en griego. Y la Biblia está compuesta por 73 libros, aunque dependiendo de qué tradición estemos hablando, porque hay otra tradición que son de 66 libros. En el Concilio de Roma, en el 382 después de Cristo, se hizo la compilación y decidió qué libros iban a corresponder al Nuevo Testamento. No solo al Nuevo Testamento, sino también al Antiguo Testamento. Es decir, que nos tenemos que hacer una pregunta: ¿cuál es el canon de la Biblia? ¿Y quién dijo que eso es la palabra de Dios? Recordemos, la Biblia no bajó del cielo, sino que fue organizándose durante muchos años, y es en este concilio del 382 después de Cristo en el que se oficializó cuáles iban a ser los libros del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento. Es así que en el Concilio de Roma en el 382 encontramos la primera oficialización de la Biblia. En el Sínodo de Hipona en el 393 y el Concilio de Cartago en el 397 fijaron los libros del Nuevo Testamento, y estos concilios reconocieron el canon que hoy tiene la Biblia, con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, haciendo un total de 73 libros. Y estos 73 libros fue el libro que utilizaron la iglesia primitiva. Los primeros cristianos históricamente utilizaron esos libros. El mismo Señor Jesucristo, los apóstoles y la iglesia primitiva lo fueron utilizando. Ir en contra de eso es irse en contra de la historia. Sin embargo, por razones teológicas, no históricas, se decidió quitar 7 libros del Antiguo Testamento, cosa que es un tema, como fuimos diciendo en un principio, bastante largo de entender. Sin embargo, tengamos ese panorama de lo que constituye el canon de la Biblia. Un ejemplo de ese canon de 73 libros se encuentra en la Biblia del oso.
Esta es la versión Reina Valera 60, pero no las actuales que se venden, sino las que en un principio se habían publicado, las cuales tenían 7 libros más en el Antiguo Testamento, que más adelante se suprimieron esos otros libros. Si hoy vamos a una librería cristiana y vamos a comprar la Biblia del Oso, vamos a darnos cuenta que contiene no solo hasta el libro de Malaquías, sino también otros libros más que la iglesia primitiva utilizaba como palabra de Dios. La Biblia está dividida en 2 partes, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Conozcamos un poco más sobre este tema. El Antiguo Testamento es considerado por los cristianos como la historia de la creación. Comprende las historias relacionadas con la creación del mundo y los acontecimientos del pueblo hebreo hasta el año 445 a.C. aproximadamente. Está conformada por 46 libros. Esta parte del Antiguo Testamento también es parte de tener en consideración cuándo ha terminado el Antiguo Testamento. Es dependiendo si es del canon masotérico o del canon hebreo o del canon de Alejandría, la respuesta. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. Es considerado por los cristianos como la historia de la salvación. En él se incluyen los evangelios, que representan la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Estos abarcan los acontecimientos durante su vida, su mensaje, su muerte y su resurrección. Finalizando, la Biblia es una recopilación de libros sagrados que contiene códigos para orientar a los cristianos por medio de la vida y enseñanza de Jesucristo en el mundo. Jesucristo es la plenitud de la revelación, de lo que en el Antiguo Testamento se fue prefigurando a través de símbolos. Llegado el momento, Cristo vino a ser el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Por eso se dice que Cristo es la plenitud de la revelación.